Ok, vemos en esta sección una visión global de lo que es el método Taguchi de ingeniería robusta. Okay. Tomando como referencia esa introducción que hicimos sobre el contexto de uso de la ingeniería robusta, lo que hace ingeniería robusta es insertar entre esa etapa de detalle de la solución, o sea, del diseño, ¿no?, específico del producto o servicio, entre esa etapa y la etapa de validación, se inserta una etapa de optimización del diseño, ¿ya? Optimización del diseño del producto o del proceso. Esa optimización de manera general se da en dos etapas, que es primero buscar hacerlo más complejo, que es reducir la variabilidad, y después ajustar la media. Ya vamos a ver detalles sobre eso. Pero esa introducción de esa etapa aquí es necesaria porque nos permite mapear nuestro design space de una manera mucho más eficaz a través de experimentos de pequeña escala, o sea, un número reducido, viable, ¿no?, de rondas del experimento, o rodadas del experimento, que nos permite acercarnos lo más posible de un diseño robusto, de decidir para cada variable en juego cuál es el nivel óptimo que debe estar esta variable, ese parámetro de diseño. ¿Okay? Y entonces, cuando entramos en la etapa de validación, ya es con un diseño robusto, un diseño con alta probabilidad de tener buen desempeño y pasar en todos los requisitos de validación y hasta superarlos, ¿no? Y eso de manera económica. Ok, muy bien. Un desempeño óptimo, un desempeño robusto, significa que se vuelve robusto e insensible contra los factores de ruido del universo siguiente, que es el ambiente de uso, de manufactura y uso, frecuentemente con posibilidad de reducir el costo, tener simultáneamente un desempeño óptimo con reducción de costo, como vamos a ver en por lo menos un caso de aplicación. Ok. Además, cada aplicación que hace de ingeniería robusta genera know-how, nos aprimora el conocimiento técnico, y esto vale muchísimo para una empresa. Okay. Además de prevenir problemas futuros, etc. Ok, entonces, esa es la contribución que nos da ingeniería robusta. Creada por el doctor Genichi Taguchi, ¿ya? Desde los años 50 en Japón, a partir de lo que es el diseño de experimentos clásico, creado por Ronald Fisher en la Inglaterra, ¿no? Taguchi tomó esa base estadística y hizo una aplicación muy enfocada en el ambiente de ingeniería, ambiente industrial. Ok. Ese es el Dr. Genichi Taguchi. ¿Y qué es ingeniería robusta? Es una metodología que busca optimizar económicamente. Esa es la palabra clave aquí. Queremos un desempeño óptimo, pero obtenido de manera económica, ¿ya? Desempeñar óptimamente la función, el ejercicio de las funciones que todo producto hace, ¿ok? Y la palabra robustez aquí viene de volver ese diseño, ese desempeño mínimamente sensible, esa es la idea de robustez, a los factores que llamamos factores de ruido, factores que causan variabilidad en el ambiente de fabricación y de uso. ¿Ya? Entonces, si tenemos una situación de proceso, suponga así, ¿no? Supongo que tengo un parámetro cualquier crítico de desempeño de un producto o de un proceso, una variable cualquier de diseño. Hay un valor ideal, vamos a llamar aquí un valor nominal M, y hay una tolerancia, ¿no? Un límite inferior de especificación, un límite superior de especificación. Si nuestro producto, nuestro proceso, tiene una variabilidad alrededor de este valor ideal, pero esta
muy ajustadita ahí a la tolerancia. Prácticamente aquí no podemos hacer nada. Cualquier intento de cambiar alguna cosa en una situación así, una situación de proceso así, va fatalmente a empezar a producir producto fuera de tolerancia, producto defectuoso. O sea, que tenemos muy pocas posibilidades de optimizar el desempeño en una situación así. ¿Ya? Por eso es que lo primero que vamos a buscar con ingeniería robusta es reducir la variabilidad. Salir de una situación así y ir sin incremento de costo, ir a una situación de esa, donde obtenemos una reducción drástica de la variación, mínima variabilidad alrededor de lo que es ideal para el cliente. ¿Okay? Y aquí, al hacer esto, aquí se abren las verdaderas oportunidades de reducir costo, de ahorrar material, de reducir peso, tamaño, ganar tiempo, ser más productivo, etc. Como vamos a ver en algunos casos ahí. ¿Okay? Esa es la filosofía entonces de Taguchi de reducir la variabilidad. ¿Qué es lo que se busca, por ejemplo, con Six Sigma? Taguchi creo que fue el primero que estableció ese vínculo entre calidad de desempeño, ¿no? Calidad final en las manos del cliente y reducción de la variabilidad. Para ilustrar ese concepto funcionando en un caso real, pasado hace años, esa era la situación inicial. Entonces había un proceso de galvanoplastía, deposición de oro en terminales metálicos, ¿no? de componentes electrónicos. Había un requisito mínimo de cliente de 50 microns de espesor de esa capa de oro. Pero como el proceso tenía una variabilidad muy alta, desviación estándar grande, el equipo, los equipos de proceso era obligado a ajustar una media elevada, consumir más oro de lo necesario porque la variabilidad era alta. Entonces, se aplicó sobre este caso la ingeniería robusta, ¿ya? Aquí está en portugués, ingeniería robusta. ¿Ya? Y lo que hicieron fue seguir las etapas de optimización, ¿no? Primero, reducir la variabilidad, identificando a través de un experimento, como vamos a ver un caso, identificando en un experimento cuáles son los niveles de esas variables que permita reducir la variabilidad. Variables que tienen impacto en la variabilidad, o sea, parámetros que tienen impacto en la variabilidad. Y se logró, como resultado de esa primera etapa, reducir drásticamente la variación del proceso. Pero como esas variables que se usó para reducir la variabilidad también tienen efecto en la media subió por 87. ¿Ya? Pero ahora, congelando essas variáveis nessa condição de mínima variabilidade e usando uma outra variável, um outro parâmetro que chamamos de fator de ajuste, agora temos uma real oportunidade de ter qualidade superior com mínimo custo ajustando essa média. Essa é a etapa 2, ajuste de la média. E esta foi a situação final que lograram para este processo, sair de uma situação assim y llegar acá, con mucho mejor calidad, ¿no? Si usted calcula el índice de CPK, índice de capacidad de proceso para esta situación final es mucho superior. Mayor productividad, porque para depositar 56 micras de oro, eso es en un tiempo de proceso menor. Ese factor de ajuste, de hecho, que usaron para esta etapa 2 ha sido el tiempo de baño, ¿okay? Menor tiempo de baño, mayor productividad. Más know-how, porque salir de una situación así, inicial, ir para esa situación, eso significa aprendizaje técnico, significa know-how, significa dominio de la tecnología, porque ahora ellos saben cuáles variables son críticas cuáles parámetros son críticos para la variación. Y ese cambio de la media de 76 para 56 micras de oro, eso generó en los millones de componentes que producen anualmente un ahorro de consumo de oro de $400,000 solo con ese experimento, ¿no? Entonces, eso para ilustrar la ingeniería robusta funcionando, ¿no? En esa etapa de optimización, ¿okay? Optimización en 2 etapas. ¿Okay? De manera general, un experimento de ingeniería robusta que voy a ilustrar aquí para un parámetro
De hecho, el experimento real se hace simultáneamente con varios parámetros, como vamos a ver un ejemplo. Pero aquí para ilustrar la filosofía de robustez, o sea, cómo aumentar la robustez sin aumentar el costo. Supongo que tengo un factor de control A, un factor que está bajo nuestras manos como técnicos, ajustarlo en un rango, ¿ya? Y queremos encontrar para ese factor el nivel robusto, el nivel que minimiza la variabilidad. ¿Okay? Queremos identificar la condición robusta de este factor. Entonces, normalmente usamos, suponga que tengo un requisito de desempeño, cuál debe ser el valor ideal de un parámetro Y cualquiera, que llamamos de una respuesta del producto o del proceso. Hay un valor ideal que queremos lograr. Usando lo que aprendimos en la escuela de ingeniería, en la escuela técnica, diseñamos para que se produzca ese valor. Entonces, usando los modelos que aprendemos, vemos que para producir ese valor, supongo que el modelo nos da una relación entre un factor de diseño y otra variable que puede ser esa respuesta Y aquí. Entonces, calculamos cuál debe ser este valor nominal de ese factor de control. Especificamos ese factor por los cálculos que estamos acostumbrados a hacer para la media, ¿no? Pero el valor nominal de ese factor de control debería ser ese nivel A1, pero no necesariamente es un nivel robusto, porque aquí este factor, suponga, entra la variabilidad. Para volver un poquito más concreto, ese factor de controlar podría ser, por ejemplo, nivel de una resistencia eléctrica para producir un cierto voltaje de salida. Entonces nosotros, como formación de ingeniería eléctrica, por ejemplo, sabemos que hay una relación entre resistencia eléctrica y voltaje. Y eso es lo que calculamos, ¿no? Para dar ese voltaje, este componente en una cierta posición de un circuito eléctrico o electrónico debería tener una cierta resistencia, A1. Podría ser, por ejemplo, una constante K de un resorte. Entonces, para dar esta fuerza con cierta longitud, este factor K debe ser tanto, un factor A1. Pero ahí, cuando entra la variabilidad, porque ningún proveedor de esa resistencia eléctrica o de ese resorte mecánico, ningún proveedor va a lograr entregar producto con ese nivel fijo en A1. Hay una variabilidad alrededor, hay un ruido que decimos alrededor de este valor, ¿no? Si es esta la relación, entonces toda esa variabilidad será transmitida a la salida y tenemos una respuesta no robusta, sujeta a mucha variación. ¿Qué es lo que hacemos en un experimento de ingeniería robusta? Nosotros vamos en el experimento intencionalmente excursionar en un rango amplio, lo más técnicamente viable. Vamos a buscar realizar experimentos en diferentes niveles de ese factor de control, en diferentes ajustes, excursionando al máximo eso aquí. Aquí está ilustrado para 2 niveles, pero lo típico de un experimento de ingeniería robusta son 3 niveles para explorar cada variable, simultáneamente varias variables en un único experimento. Y nuestro mundo técnico, nuestro mundo de ingeniería está lleno de esas no linearidades, suponga algo así. ¿Okay? En una otra región de ese mismo factor de control, el efecto del ruido, de la variabilidad intrínseca del proceso, ¿no? Sobre la respuesta, en esa otra región es completamente otro. Aquí la misma variación puede ocurrir en este factor de control, pero en una región donde hay mucho más robustez. La variabilidad, la sensibilidad al ruido, a la variación en esta región es mucho más baja. ¿Okay? Y esto es lo que buscamos, identificar un nivel robusto, combinando varios factores que hacen esto para minimizar drásticamente la variación de la respuesta. Eso es lo que llamamos la etapa 1, reducir la variabilidad. Y ahora, en la etapa 2, usando un otro factor, esos factores que influencian la variabilidad los dejamos aquí clavados en el nivel robusto, y usamos otro factor que llamamos factor de ajuste, supongo un factor que solo actúa
en la media de la respuesta. Usamos ese factor para traer la respuesta media dentro de la tolerancia, más cercano posible del factor ideal. ¿Ya? Entonces es como si trasladáramos esa curva hacia abajo usando un factor de ajuste B, de manera que como resultado de la segunda etapa, ajustar la media, perdón, llegamos a ese resultado final, etapa 2, ajustar la media, de tener una respuesta con mínima variabilidad alrededor del valor ideal. ¿Okay? Este es un diseño robusto. Vamos robusteciendo el diseño, identificando ese efecto que tiene cada variable que estamos investigando en el comportamiento final del producto o del proceso. ¿Okay? Esa es la filosofía de un diseño de experimento de ingeniería robusta, solo que hacemos esto, ni siquiera necesitamos construir ese gráfico, hacemos esto simultáneamente con varios parámetros a la vez, como vamos a ver ya un ejemplo. ¿Okay? Entonces, Taguchi fue el primero que postuló sobre esa relación entre la variación y las pérdidas financieras que el desempeño de un producto causa por cuenta de la variabilidad. ¿Okay? Eso es lo que llamamos la función pérdida cuadrática de Taguchi. Él dice lo siguiente, ¿no? La variación alrededor de un cierto valor ideal que nos interesa asegurar, cualquier tipo de variación, no importa si cumple o no cumple la tolerancia, aunque esté dentro de la tolerancia especificada, la variación va a introducir algún tipo de pérdida en las manos del cliente. ¿Ya? Entonces, es lo que pasa aquí con esta curva. El concepto de Taguchi sobre la relación entre calidad y costo es eso. Entonces, si yo quiero, ¿no?, minimizar las pérdidas, que sería el eje vertical, ese LDI aquí es la pérdida medida monetariamente. ¿Okay? Si eu quero minimizar essas perdas, ter um desempenho econômico do produto, mínimas perdas sentidas por el mercado, por los clientes, e eu devo buscar esse nível de desempenho aqui, ¿no? Essa região onde a variabilidade é mínima e, por lo tanto, simultaneamente tenho mínima pérdida financeira. ¿Okay? Pero nosotros estamos muy acondicionados a ese paradigma de cumplir con tolerancia, cumplir con requisitos especificados. Y nosotros pensamos mentalmente, ¿no? Pensamos que solo producto que está fuera de los parámetros especificados es que va a producir una pérdida. Decimos así, si está dentro de la tolerancia, es cero defecto, cero problema, no tenemos problema de calidad y por lo tanto no tenemos pérdidas financieras. Pero esto es calidad definido internamente por los que especifican esos límites, que somos nosotros mismos, los técnicos. ¿Ya? Pero el gran juez de la calidad es el mercado, es el cliente. Y el mercado no tiene equipo para saber si está dentro o fuera de la tolerancia, no hace esas mediciones. La percepción del mercado, de los clientes, de una masa de clientes que usan nuestros productos, tiene mucho más que ver con esto, ¿no? Hay un valor ideal de desempeño y las variaciones en diferentes situaciones de uso, con clientes con diferentes percepciones, ¿ya? Esta variación va fatalmente a producir algún tipo de pérdida en las manos del cliente. Entonces, si cambiamos nuestro paradigma de esta mentalidad de arco de gol, que es lo que llamo este paradigma aquí, para lo que dice Taguchi, ya no estamos contentos con esa situación de variabilidad, aunque esté dentro de la tolerancia, y vamos a buscar este nivel mucho superior de desempeño, pero hacerlo de manera económica, sin incremento de costo y frecuentemente, como vimos en ese ejemplo del baño de oro, abriendo oportunidades de reducir el costo. ¿Okay? Entonces, Taguchi define calidad de esa manera rara. Dice, es la mínima pérdida monetaria que un producto causa a la sociedad. O sea, cuando veo las pérdidas
que la variabilidad en el desempeño de nuestros productos produce a un cliente por una queja, por un reclamo, por un costo de garantía, cualquier cosa, algo que el cliente tiene que asumir. El producto que minimiza esas pérdidas provocadas por variabilidad es el producto de máxima calidad. Okay. Entonces, según esa definición, lo que queremos es esto: mínima variabilidad alrededor del valor ideal para los parámetros críticos de desempeño de un producto. Y esto tiene la virtud de simultáneamente maximizar la calidad, mayor satisfacción del cliente, con simultáneamente mínimo costo. Okay. Ahora, en la práctica, para aplicar la ingeniería robusta, la primera discusión que hacemos es armar lo que llamamos de ese diagrama P. Y aquí va un concepto fundamental de ese método, que es lo siguiente: simplemente constatar un hecho físico, que todo trabajo, bueno, todo producto o proceso del planeta, hasta de la galaxia, del universo más ampliamente, todo producto o proceso existe para realizar una acción útil para el cliente. Y para realizar acción útil, o sea, trabajo, desde el punto de vista técnico, no se puede realizar ningún trabajo si no hay transformación de energía. Entonces, lo que todo producto o proceso hace es para hacer lo que interesa al cliente, entregar al cliente algún tipo de trabajo útil. Lo que hace es transformar energía. Tenemos un producto cualquiera o proceso, lo que hacemos es darle energía para que el producto transforme energía y haga algo útil para el cliente. Okay. Pero esa transformación de energía no es perfecta, ¿no? Entonces puede haber variación, puede haber transformación de energía no óptima que desvía la energía disponible y se manifiesta entonces energía haciendo otras cosas, alimentando problemas, en vez de hacer lo que interesa al cliente, que es la energía útil que ejecuta una acción para el cliente. ¿Okay? ¿Y por qué pasa esto? Porque aquí hay dos categorías de factores variables de diseño que interfieren en la transformación de energía. Hay un grupo de factores que Taguchi llama de factores de control, que son aquellas variables que están bajo nuestro control, como dice el nombre. O sea, que podemos ajustar su nivel, especificar su ajuste, y este cambio de nivel no incrementa apreciablemente el costo. Esa es la definición de lo que sería un factor de control. Ya vamos a ver un ejemplo. Pero existen otros factores que llamamos de factores de ruido, que son o imposibles de controlar, por ejemplo, un desgaste mecánico, una variación de temperatura, una variación de presión, varias cosas pueden pasar, ¿no? Contaminantes. Son factores de ruido que están normalmente asociados al ambiente de manufactura y uso, que no podemos controlar por imposibilidad técnica o por inviabilidad económica. Si intentamos controlar ese factor de ruido, el costo incrementa. Entonces, ya de cara hacemos esa distinción entre factor de control y factor de ruido. Factor de control, lo que podemos cambiar sin impacto en el costo. Factor de ruido, que es imposible o que si intentamos controlar, aumentamos el costo. Eso vamos a explorar en un experimento de ingeniería robusta, ¿ya? Esos dos variables. Ok, y esos bandidos, que son los factores de control, son los que producen esa variabilidad en la transformación de energía y desvían la energía disponible para alimentar problemas típicamente. Okay. Yeah. Y la receta de Taguchi para buscar el diseño robusto es esta. Implementar la robustez al diseño es encontrar la mejor combinación de los factores de control que dejen a la función del producto o proceso estable en la presencia de los factores de ruido. Eso es lo que queremos, robustez. O sea, vamos a hacer un experimento variando simultáneamente los factores de control. No se va a tratar de esa estrategia de un factor a la vez, no, vamos a variar simultáneamente, porque esa es la realidad. Pero buscando encontrar la combinación óptima de los factores de control
que por definición no incrementa el costo, que sea la mínimamente sensible al efecto de los factores de ruido. Si puedo encontrar esa condición, entonces dejo los ruidos que se manifiesten, pero ya no hacen impacto en el desempeño de nuestro producto. ¿Ok? Ya. Haciendo esto, logramos esa magia de alto desempeño, mínima variabilidad, máxima calidad y bajo costo simultáneamente. Okay. Ahora, como estamos en el mundo de la ingeniería, tenemos que medir las cosas. ¿Okay? Entonces vamos a medir la eficiencia en la transformación de energía. Si el corazón de la cosa está por esta vía, vamos a medir, Taguchi generalizó, no inventó, pero generalizó un concepto que ya existía en la ingeniería eléctrica, ingeniería de telecomunicaciones más precisamente, que es su formación técnica. Tomó ese indicador que llamamos de relación señal-ruido y lo generalizó para todo y cualquier tipo de producto o proceso. ¿Qué es esa relación señal-ruido? Es nuestro medidor de robustez. Simplemente es la relación entre midiendo aquí en la salida, ¿no? La relación entre energía útil y energía perdida. ¿Ok? Ese es un indicador de cuán eficiente el sistema técnico ha sido en transformar la energía e entregar algo útil. ¿Ya? Y lo bonito de ese medidor aquí, lo genial diría de Taguchi, es que, mire, si yo hago la optimización, encuentro la combinación óptima de los factores de control ante los factores de ruido, y si incremento ese indicador, ¿significa qué? Significa que la eficiencia de transformación de energía ha incrementado. Eso quiere decir que la energía útil está más grande y simultáneamente la energía perdida tiene que reducirse porque el sistema solo transforma energía, no crea energía. Entonces, si ese numerito incrementó por cuenta de nuestra optimización, eso significa que no dejamos energía desviada para alimentar problemas. ¿Ya? Y eso es lo bonito. O sea, matamos los problemas futuros que podrían pasar con este producto, los matamos de inanición. No dejamos energía para alimentar a diferentes problemas de diferentes naturalezas. Okay. Ya vamos a ver un ejemplo de eso ahí. Entonces, y todo experimento de ingeniería robusta, las decisiones que hacemos sobre el nivel robusto, nivel óptimo de las variables, están basadas en esa relación señal-ruido. Eso es el concepto de la relación señal-ruido. En la práctica, hay fórmulas matemáticas, ¿no?, que tienen una fundamentación estadística, que Taguchi y también de técnica, ¿no?, de ingeniería. Hay 6 fórmulas que se utilizan, dependiendo del tipo de variable que estamos estudiando, que calculan la relación señal-ruido y que se mide en decibeles. ¿Okay? Ese es nuestro indicador de robustez. Ok. El concepto, ¿no?, lo que Taguchi hizo fue tomar esta magnitud, este indicador de desempeño de un sistema eléctrico, más específicamente de comunicación, sistema de comunicaciones, y generar ese concepto. Se mide en una escala logarítmica en decibeles. Pero aquí no importa, no, es un medidor de robustez. Si este número crece, significa que la eficiencia de transformación de energía ha incrementado. Ok. Y ahí está la cosa, ¿no? El beneficio de buscar la optimización bajo incremento de la relación señal-ruido es por cuenta de eso. Cuanto más aumentemos la robustez, menor será la variabilidad funcional. Y por lo tanto, menos energía sobra para ser perdida en síntomas indeseables. En otras palabras, si aseguramos desempeño con mayor relación señal-ruido, eliminamos por la raíz, ¿sí?, los futuros incendios, todo tipo de energía perdida se reduce y así no alimentamos los problemas. Esta es la única técnica que conozco que hace esto. Usted puede, aunque no tengas experiencia con una nueva tecnología, un nuevo diseño, una nueva tecnología,
aunque no conozca los mecanismos de falla de esa nueva tecnología, si usted hace el diseño, tiene el concepto, robustece el concepto con Taguchi, con ingeniería robusta, incrementó la relación al ruido, puede ser que en ese rato estás eliminando futuros mecanismos de falla, futuros problemas que serían un verdadero desastre en las manos del cliente. O sea, no damos chance a que los problemas se manifiesten ni una sola vez. ¿Okay? Para hacerlo eso, en la práctica seguimos etapas, ¿okay?, de aplicación. Esas son las etapas que seguimos en un experimento de ingeniería robusta, ¿ya? Que quiero ilustrar aquí con un caso real, pasado hace tiempo, en la Nissan. ¿Okay? Y ese experimento quebró un paradigma de la industria en la época, ¿ya? Porque ellos querían usar tratamiento térmico por inducción en una fábrica de engrenajes. ¿Okay? El problema es que el paradigma vigente en esa época era que no se puede usar inducción magnética para producir engrenajes, para hacer tratamiento térmico, porque el acabado superficial se perjudica, ¿ya? Entonces se usaba, como se dice, se usaba tratamiento por inmersión en aceite, ¿ya? Pero ese era un proceso que tomaba ahí 8 o 10 horas para hacer ese tratamiento térmico. Y ahora lo que ellos querían hacer es, no, queremos robustecer el proceso para ganar ese tiempo. Lo que se hacía en 8 o 10 horas de inmersión en aceite, la idea era hacerlo entre 1 y 2 minutos de tratamiento por inducción electromagnética, ¿ya? El problema es que para crear esa corriente de inducción, corriente superficial, tiene que incrementar la dureza, poner más en la aleación, poner más carbono en el acero, y eso hace que el acero se ponga mucho más duro, ¿no? Ese paper aquí tiene los detalles. El incremento para que se pueda aplicar inducción, el incremento de dureza era de 30 Roque, una escala C de Roque, que es mucho. Y mecanizar, hacer el proceso de mecanizado de acero duro, era lo que hacía que la calidad dimensional de esa forma compleja, que es un engranaje, estuviese fuera del diseño. Entonces, eso incrementaba variabilidad dimensional, ruido, desgaste, y la pieza fallaba. Okay. Ese era el contexto. Pero es decir, el desafío es, vamos a usar ingeniería robusta para quebrar ese paradigma, encontrar una condición robusta que pueda fabricar, trabajar el acero duro y hacer el proceso de mecanizado con buena calidad. Okay. Entonces, ahí construyendo ese diagrama P para este caso, ¿no? La función, razón de ser del proceso era producir la forma, ¿no?, del engranaje con las medidas especificadas. Factor de señal, que decimos en ingeniería robusta, era las medidas, la programación en las máquinas de control numérico. ¿Okay? Entonces, si yo programo 5 milímetros en una dada dimensión del engranaje, tiene que salir exactamente 5 milímetros, reproducirse en la pieza. O sea, la función ideal, como decimos, la relación ideal entre factor de señal y la respuesta sería una recta de 45 grados para toda y cualquier dimensión grande o pequeña de cota, ¿no?, del engranaje. Ok. Pero en vez de medir un engranaje, ellos querían optimizar la tecnología de mecanizado de proceso de acero duro, ¿ya? Entonces usaron una pieza, una probeta, un cuerpo de prueba mucho más fácil de medir, minimiza el error de medición, y además permite variar al máximo posible la señal, desde pequeñas cotas hasta cotas grandes. Eso es lo que hace aquí. Entonces, usar ese tipo de pieza en las pruebas, en las rondas del experimento. ¿Okay? Ya, entonces, factor de control. ¿Qué es lo que podemos variar sin incremento apreciable del costo? ¿Podemos variar la velocidad de corte? Sí.
En un cierto rango no incrementa el costo. Podemos variar el avance de corte, sí. Podemos cambiar. Todo eso aquí son parámetros que se puede cambiar en un rango apreciable sin incremento importante de costo. ¿Cuáles son los factores de ruido que vamos a variar de manera diferente en el experimento? La dureza, justo era el gran ruido que venía con el acero más duro. La dureza variaba en otro nivel, ¿no? Desgaste de la herramienta es un ruido, ¿ya? ¿Puedo controlar? Sí puedo, pero eso me incrementa el costo. Tengo que cambiar las herramientas de corte mucho más frecuentemente y así incrementa el costo. Y todo eso que incrementa el costo o que es imposible de controlar está en otro grupo factor de ruido. ¿Cómo vamos a variar esos factores, ¿no?, en el experimento? Y aquí es algo interesante de un experimento de ingeniería robusta porque hacemos variar simultáneamente varios factores de control en 3 niveles. Mire la cantidad de factores, 7 factores en 3 niveles, uno con 2 niveles. ¿Ya? Todo eso vamos a variar simultáneamente de manera matemáticamente balanceada en el experimento, de tal modo que se pueda aislar e identificar para cada parámetro cuál es el nivel robusto. Aquí está así, ¿no?, lenta, normal, rápido, o sea, no están los valores técnicos porque ese paper fue publicado, ellos no querían entregar el know-how específico del proceso, ¿no? Pero el gran factor de ruido aquí ha sido dureza de material, buscando entonces para fabricar esas probetas, ¿no?, en cada ronda del experimento, buscando en los extremos de dureza. ¿Ya? Cuando el experimento pide fabricar una probeta con acero menos duro, ellos iban y seleccionaban intencionalmente un bloque con la dureza en el lado inferior de la variación. Y cuando pide N2, va a ser otro extremo, acero mucho más duro, ¿no? Okay. Entonces aquí están los niveles, ¿no? Nivel A1, A2, aquí dirección del curso de la herramienta, hacia arriba o hacia abajo, programado en control numérico, etc. Todo eso va a ser variado simultáneamente, ¿no? La señal también, hay esta probeta aquí, las cuotas son 66 cuotas programadas, ¿no? Son 66 dimensiones, diferentes orientaciones en el espacio, ¿okay? Diferentes tamaños, desde la más chiquita hasta la más grande. Okay. ¿Cómo se varía eso? Es lo que llamamos el layout de un experimento de ingeniería robusta. Bueno, aquí variamos los factores simultáneamente, no se trata de una variación de un factor a la vez, como se puede ver, pero en un número relativamente reducido de rondas, ¿ya?, de rodadas o pruebas que hacemos, ¿no? En este caso, con apenas 18, un experimento con 18 combinaciones, 18 condiciones de fabricación de esas probetas, ¿ya? Estamos variando simultáneamente. Podemos separar, identificar el efecto robusto de cada uno, el nivel robusto de cada uno de los factores de control. Esos son 8 factores de control. Ese arreglo matemático, ya hay todo un abanico ahí de acuerdo al caso específico. Vemos como decimos, arreglo ortogonal, esa matriz matemáticamente balanceada, más económica para usarse de acuerdo a la cantidad de los factores de control que una determinada situación requiere. Ok, entonces, por ejemplo, la primera ronda, primera prueba, okay, todos los factores de control son ajustados en nivel 1. Entonces todo está en 1. O sea, dureza menos duro. Ese factor, factor de control. Todo en nivel 1 significa que vamos a programar corte hacia abajo, velocidad más lenta de lo normal de producción, avance más lento, todo en esa condición 1 aquí. Ya en la condición 2 de experimento, la ronda 2, cambiamos simultáneamente varios factores. Observe bien que no es ese de un factor a la vez. Vamos a variar, ¿no? Y aquí ponemos, por ejemplo, todo de C a H va para nivel 2. Ya se mantiene A y B nivel 1,
y C, vamos hasta H con nivel 2. Entonces estos van para aquí, de C a H, ponemos condición normal de producción. Y así por adelante, vamos fabricando las probetas, en dos niveles de ruido. Condición de ruido N1, fabricamos una probeta con acero menos duro y otra con condición N2, acero en el otro extremo de la dureza. ¿Ya? Entonces, mire, cada ronda, cada una de esas 18 rondas requiere apenas la fabricación de dos cuerpos de prueba, dos probetas, en condiciones extremas de dureza. ¿Okay? Eso puede parecer estadísticamente poco, pero técnicamente es mucho. ¿Ya? Es porque estamos usando el conocimiento técnico, en ese caso la dureza, el factor de ruido, para imponer la variación sobre los factores de ruido. ¿Okay? Después, en un curso completo de ingeniería robusta, justificamos todas esas estrategias de experimento que hace Taguchi. Okay. De manera que, al final, para calcular nuestra relación señal-ruido de cada una de las 18 rondas, lo que hacemos es tomar en cuenta estos 132 valores de respuesta, de cuota medida en la pieza, ¿okay? En las condiciones 66 en una condición de ruido, 66 en otra condición de ruido, ¿ya? Condición N1 y N2. Todos esos 132 números de cada ronda, aplicamos una fórmula, no amerita detalle aquí, pero hay una fórmula que te da la relación señal-ruido en decibeles. Y a partir de ahí es una simple comparación de medias, ¿ya? Para decidir el nivel robusto. Construimos un gráfico donde hay el efecto, y esto por esa propiedad matemática de ese arreglo ortogonal, como se dice, podemos separar el efecto de cada factor de control. Estoy simplificando bastante aquí la cosa, pero aquí puedo decidir entre A1 y A2. Yo tengo que definir, el factor A es la dirección que programo del curso de la herramienta de corte, hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? Yo tengo que definir esto como ingeniero de proceso. Entonces, ¿qué especifico? ¿A1 o A2? El experimento me está diciendo que toda vez el promedio de las condiciones A1, o sea, esas 9 primeras rondas, esos 9 primeros números de la relación señal-ruido, comparado con la media A2, los otros 9 en la condición A2, está diciendo que cuando yo programo A1, es decir, corte hacia abajo, es mejor, la relación señal-ruido gana ahí sus 2 decibeles, que no es poco. Decibeles es una escala logarítmica. ¿Ya? Entonces, si no me incrementa el costo, yo programo preferentemente siempre A1, corte hacia abajo. ¿Okay? Y ahí vamos viendo entonces la condición óptima, los niveles robustos de esas variables de control. Y aquí hay efectos fortísimos, ¿no? Recuerda que la información que es dada aquí, la condición típica que estaba usando con el mejor del know-how que tenía antes del experimento era la condición 2 de los factores. Y aquí está indicando, mire, factor D tiene un tremendo efecto en la robustez y es mucho más robusto. Solo ese factor aquí ya me da una ganancia de 6 decibeles en la relación señal-ruido. Para que tenga una idea, cada 6 decibeles que incrementa la relación señal-ruido, la desviación estándar, la variabilidad del proceso se divide a la mitad. Solo este cambio de factor D, de D2, que era lo que normalmente utilizaban para D3, se incrementa 6 decibeles. Ese factor D, por ejemplo, de curiosidad, es la dureza de la herramienta de corte. Estaba usando ese nivel de dureza, pero si utiliza una herramienta de corte más dura, el efecto es muy superior en la robustez, en la variabilidad del proceso. Y así, cada factor tiene una contribución, ¿sí? Tiene su nivel robusto. Comparando la condición inicial del proceso con la combinación óptima, observe que solo coincide 2 factores que estaban en su punto óptimo. Factor A
A1, nivel óptimo, y factor G. Todos los demás no estaban ajustados, por más know-how que tuviese el equipo, no estaba ajustado en la condición óptima. ¿Ya? Y eso es lo típico que se observa en un experimento de ingeniería robusta. Equipos con elevado grado de conocimiento tecnológico, ¿ya? Muy experimentados, pero solo con intuición técnica, solo con esa experiencia, que es fundamental tener, no es posible identificar la combinación óptima, por intento y error o por feeling de ingeniería, ¿no? Observe que aquí el método nos lleva a identificar esa condición robusta. Ok, pero esta combinación óptima no es ninguna de las 18 que hicimos en el experimento. Si usted observa la combinación de A hasta H, aquí dice 1, 1, 3, 3, 1, 3, 2, 1. Si usted ve aquí en el experimento 1, 1, 3, 3, la única que inicia con 1, 1, 3, 3 es la condición 3, pero después aquí cambia, ¿no? La condición óptima, por lo tanto, no es, como es típico ocurrir, no es ninguna de esas 18. Y esto es esperado porque si usted ve, hace la cuenta, si tengo 7 variables con 3 niveles y una con 2, el tamaño de nuestro universo de diseño, de nuestro design space, es 3 a la 7 multiplicado por 2. Esta es la total, que si no me falla la memoria, da 4.374 posibles combinaciones de variables. De esas 4.000 posibles combinaciones, en el experimento solo hicimos 3. Es lo que llamamos un experimento altamente fraccionado, pero con esa propiedad matemática balanceada que nos permite hacer esta magia de identificar el nivel robusto. ¿Okay? Pero de hecho, no ha sido probado, tenemos que hacer un experimento confirmatorio para ver el desempeño real en esa condición óptima. Ese experimento confirmatorio fue realizado, ¿ok? Y se confirmó un incremento, se esperaba un incremento de 23 decibeles si todos esos efectos fuesen puramente aditivos, ¿ya? Sin cualquier interacción. Se confirmó 19, o sea, gran parte efectos aditivos, reproducibles, estables en la misma condición ante los ruidos. Si a cada 6 decibeles de ganancia en la relación señal-ruido, el sigma, la desviación estándar del proceso, divide para 2, o sea, duplicas la capacidad del proceso, imagine con 19, y vea el efecto que eso produjo. ¿Ya? Si esta era la variabilidad inicial del proceso, se redujo a la 10ª parte por cuenta de esos 19 decibeles de incremento de robustez. O sea, drástica reducción de la variabilidad, con otros beneficios. ¿Ya? Entonces, quebraron paradigma de la industria y han sido capaces de usar el tratamiento por inducción para hacerlo más duro. Eso quebró un paradigma de la industria, volvieron mucho más productivos. La variabilidad, como expliqué aquí, reducida para 1/10 de la condición inicial, o sea, un incremento de 10 veces en el CPK, índice de capacidad de proceso, o sea, altísima calidad. Y, además, ellos tenían dolor de cabeza con acabado superficial de esas engrenajes. Esa condición óptima, que reproduce con fidelidad las cotas programadas con mínima variabilidad dimensional, también nos daba un acabado superficial muy superior, cosa que ellos nunca tenían observado, ¿no? Y esto no es suerte porque recuerda que el incremento de la relación señal-ruido incrementa la eficiencia en la transformación de energía. Significa que la energía disponible para causar problemas, entre ellos acabado superficial, ya no está disponible. ¿Ya? Si usted piensa un poquito, para provocar una superficie mal acabada, o sea, volverla irregular, esto consume energía de las herramientas de corte. Ahora esa energía ya no está disponible porque el proceso es mucho más robusto, entonces un mejor acabado superficial, ¿ya? es un resultado hasta esperado. Por el mismo raciocinio también observaron un incremento en la durabilidad de las herramientas de corte.
Y eso no es suerte, es consecuencia de la estrategia de robustez de Taguchi, por eso de transformación de energía. Porque para desgastar una herramienta de corte, eso también roba energía que está disponible en el sistema. Ahora esa energía ya no está disponible para ser usada en desgastar herramientas de corte, la vida de las herramientas incrementa drásticamente, ¿no? Y todo esto sin aumentar el costo, con la misma tecnología, los mismos recursos, solo haciendo ajuste fino, optimización de los factores de control, que por definición no aumenta el costo. ¿Okay?